Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Es el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, especialidad de análisis de sistemas, unidad didáctica, inteligencia empresarial. Este es el curso que nos toca ver el día de hoy. Tiene que ver con lo que es inteligencia empresarial, cuyo tema es los sistemas de información y la toma de decisiones. Es muy importante hablar de los sistemas de información como tal y la importancia o el impacto que ésta puede tener naturalmente al momento de que se necesitan tomar decisiones en una organización. Recordemos que los sistemas de información pues naturalmente son creados con la única intención de que estos apoyen, en este caso, el proceso de toma de decisiones de una empresa, de una organización. En ese sentido, es importante, como se dice, su implementación, ¿correcto? Bien, para poder entrar en el tema, para poder profundizar algunos conceptos de acuerdo a nuestros sílabos, que es lo que nos corresponde ver en esta actividad de aprendizaje número 15, que en realidad vendría a ser la semana 15, cuyo elemento de capacidad es identificar los tipos de sistemas de información que existen en la actualidad y comprender básicamente la teoría, ¿correcto?, de decisiones. Entonces, en ese sentido, es importante, digamos, primero identificar qué cosa es un sistema de información, su definición como tal, cuáles son los tipos de sistemas de información y cuál es el impacto que estos tienen en el proceso de toma de decisiones. Pues bien, vamos entonces a ver básicamente cuáles son estos sistemas de información que existen, cómo es que estos ayudan al proceso de toma de decisiones y naturalmente para ello pues vamos a ver básicamente una introducción, ¿correcto? Donde nos explica básicamente cómo es que, digamos, ha cobrado importancia, pues, ¿no? Hoy en día los sistemas de información en una organización. Dice, es importante reconocer que el futuro de muchas empresas tendrán que soportar su estructura competitiva a través de procesos que involucren inversiones importantes en lo que son básicamente los sistemas de información y las tecnologías de la información. Esto requerirá, dice, una cultura computacional y de información en los diferentes niveles de la organización. A ver, ¿a qué se refiere cuando dice cultura computacional? Pues que de una u otra manera, digamos, en empresa, los stakeholders, los colaboradores, conozcan sobre cuáles son, en este caso, los requerimientos técnicos que se requieren, pues, a nivel de cómputo, a nivel de informática, y también sobre los diferentes sistemas de información que existen dentro de una organización, porque hay que entender que cuando hablamos de sistemas de información, pues estamos hablando, en este caso, de sistemas como, por ejemplo, un ERP o un CRM, o en este caso, de un sistema transaccional que ayude básicamente al levantamiento de la información, a la recolección de datos con el fin, dice, de alinear los objetivos estratégicos y tácticos de los negocios con los sistemas de información y las tecnologías de la información. A continuación, se explica en términos sencillos, en términos simples, cómo estas tecnologías pueden lucrativamente usarse para los negocios. Es decir, cómo podemos hacer uso de estas tecnologías para que el negocio, la empresa, digamos, mejore a nivel económico. Existen ciertos libros técnicos en sistemas de información y business intelligence que tienen que ver con inteligencia de negocio, así como también la teoría de decisiones y básicamente la estadística, que en este caso son demasiados técnicos o abstractos para las personas de negocios, mientras que otros pueden ser muy superficiales para dar una comprensión sólida y buena de la tecnología. Dice, los tecnólogos, es decir, las personas que se dedican a lo que es, digamos, el uso de la tecnología y quienes entienden bastante bien cuáles son estas tecnologías, pero era, dice, incierto sobre cómo podrían aplicar básicamente estas tecnologías a los problemas del negocio.
¿Cómo podrían explicar las técnicas de una manera clara y simple a las personas, en este caso, que conducen una empresa? Hay una metodología que podrían usar, por ejemplo, para comparar, dice, las técnicas desde el punto de vista comercial. Hay incluso clases de problemas comerciales que se pueden, digamos, emparejar con estas técnicas. En este contexto, existen varios sistemas que van a dar soporte a la toma de decisiones, como por ejemplo, quiénes están aquí, quiénes están dentro de estos sistemas de información que de una u otra manera van a brindar el soporte para el proceso de toma de decisiones. Pues están los DDS, también conocido como Decision System Support, sistemas de soporte a la toma de decisiones. Pues bien, estos es uno de los, digamos, tipos de sistemas de información que hoy en día se utilizan en una organización para lo que es el proceso de toma de decisiones. También están los sistemas de soporte para ejecutivos, los famosos EES. Y también están las tecnologías basadas en lo que es Business Intelligence, que es básicamente para inteligencia de negocio. El tema para poder implementar una solución BI muchas veces suele ser SQL Server. El SQL Server, cuando tú, si bien es cierto, realizas una instalación, tiene que ver también la versión, tiene que ver también las características de repente del sistema operativo, la compatibilidad, la configuración de repente del idioma, porque una cosa es instalar SQL Server como tal, y otra cosa es instalar sus servicios y también los otros tipos de servidores, como es, por ejemplo, Integration Service, Reporting Service y Analysis Service. El punto álgido para poder implementar una solución BI no solo es instalar el SQL Server como tal, o sea, el MS SQL Server o motor de base de datos. Lo crucial es instalar el Analysis Service, que es allí donde tú vas a poder implementar el cubo. Crear el datamar tranquilamente lo puedes hacer básicamente con, en este caso, SQL Server. Tú creas tu modelo dimensional, en este caso tu datamar, ya sea un modelo copo de nieve o ya sea de repente un modelo estrella, dependiendo de lo que has analizado y planteado. Y hasta ahí todo bien. Haces tu proceso de ETL, haces tu proceso de migración de datos, de la base de datos transaccional al modelo, en este caso, dimensional. El punto, no digamos, no sé si está bien el término crítico de repente, si es que lo utilizo, es en qué momento implemento el cubo. Pues bien, necesitas usar SQL Data Tools, porque el SQL Data Tools, digamos, es el aplicativo que te permite acceder a un proyecto de Analysis Service, a un proyecto de Integration Service o a un proyecto de Analysis Service, ¿correcto? Entonces, ¿cómo saber si mi servidor está correctamente configurado? Pues primero agregas tu modelo dimensional, o sea, sigue los pasos para crear, digamos, lo que es el cubo. Y yo te sugiero, no agregues nada, no agregues todavía jerarquías, mientras tú sepas que tu cubo realmente está procesado, implementado y procesado. Si el cubo no procesa, o sea, si no se llega a procesar, es probable que sea un tema de configuración. Analysis Service maneja dos modelos, el modelo multidimensional y el modelo tabular. Entonces, hay que, digamos, ver que nuestro SQL Server esté en modelo tabular, el Analysis Service. Si no está en modelo tabular, existen ciertos pasos de configuración que podemos hacer, como es modificando un archivo y cambiando lo que es el deployer, la implementación, y maneja 3 parámetros. Incluso lo puse en una hoja de información, que es 0 para multidimensional, 1 para manejarlo tipo pivot y 2 para manejar el tema de cubo solar. Bueno, se cambia este archivo en la ruta donde está, luego se supone que se debe reiniciar el servicio Analysis Service y luego cuando intentes conectarte por SQL, cuando intentes conectarte vía Analysis Service, el modelo debe de haber cambiado. Si por A o B esto no funciona, es probable que tengamos problemas probablemente con la instalación o con la versión de SQL Server. Si de repente tu versión no te coge esa, digamos, esa configuración, yo te sugeriría que utilices de repente otro, como por ejemplo SQL 2012, o de repente, si es que no te funciona con 2012 o 2014, o si no, con el 2016,
o perdón, SQL Server 2017 o 19. Habría que ver la versión que estés también tú utilizando, ¿no? Una vez superado eso, pues ya puedes, digamos, implementar el cubo, procesarlo, y naturalmente agregar algunas jerarquías que te lo va a pedir en el modelo dimensional. Y una vez que ya tú logres, digamos, finalmente procesar el cubo con jerarquías y todo, recién podemos pasar al tema de los reportes o los dashboards, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta el tema de la configuración. Puede ser un poco engorroso, eso sí, porque lleva tiempo, ¿no? El tema que tengas la versión, que pruebes, ¿no? Y que finalmente, pues, tengas también, ojo, un backup. Si vas a, por ejemplo, a migrar de versión de SQL 2014 a 2017, saca un backup de todas tus bases de datos que tengas en SQL Server. Porque una vez que migras digamos, de versión, para que puedas hacer la restauración, si tú no backupeas, no sacas un backup de tus bases de datos que tuvieras, por ejemplo, en SQL Server 2014, probablemente no puedas hacer su restauración, ¿no? En la siguiente versión. O de repente restauras, pero sin los últimos cambios guardados. Entonces, ahí sí tendrías que tener cuidado dependiendo de cuántas bases de datos tienes en tu versión de SQL 2014 antes de proceder a su desinstalación y, por decir, migrar a la versión de SQL 2017. Entonces, ¿por qué? Porque si no backupeaste ninguna de tus bases de datos que tienes, ya, digamos, en SQL Server, es probable que no puedas luego restaurar. ¿Qué pasaría, profesor, si yo tengo mis bases de datos en SQL 2012, pero todavía no las he restaurado en 2014 y ya eliminé o desinstalé el 2014 y ahora estoy con el SQL 2017? ¿Voy a poder restaurarlo? No, esos backups que están en SQL 2012 a 2017 no se pueden restaurar porque estás saltándote una versión. Tendrías que, digamos, implementar estos backups de SQL 2012 a 2014, volver a backupearlos para finalmente después, cuando instales el SQL 2017, volver a su restauración. Si no, es probable que todos esos backups que tuvieras de alguna versión anterior de SQL 2012 no se puedan, digamos, restaurar en SQL 2000, digamos, 17, si logras finalmente migrar de 2014 a 2017. Bien, lo otro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si decides regresar a la versión SQL 2012 y tus backups están en 2014? ¿Vas a poder restaurarlo? No, tampoco, porque de una versión última a una versión anterior no es compatible. Entonces, aquí el asunto es, si vas a migrar a una versión posterior, asegúrate de sacar un backup de todas tus bases de datos que tengas para que puedas hacer su restauración. Por ejemplo, profesor, hice el proceso de ETL y yo ya tengo datos migrados en B de ventas y también tengo ya información en la base de datos del Datamar-ventas, que es el ejemplo del supermercado Mi Cash. Entonces, si estás en SQL 2014 y vas a pasar a SQL 2017, saca un backup de ambos para que en la nueva versión de SQL 2017 puedas rápidamente hacer su restauración y ya no tengas que volver a ejecutar todo el proceso de ETL, ¿correcto? Entonces, claro, asegurándote previamente de que tu análisis se ejecuta, ¿no? Cada computador, recuerda que tiene sus propias características. Existe, por ejemplo, plataforma x86, ¿no? x64, entonces también hay que ver eso, ¿no? De qué arquitectura es tu máquina, ¿no? Bien. Volviendo al contexto de lo que son los sistemas de información que van a dar el soporte a la toma de decisiones según la organización, pues nos dice la teoría de que hay básicamente existen tres tipos de sistemas que dan soporte a la toma de decisiones, como por ejemplo, pues los sistemas de soporte a la toma de decisiones, los Decision System Support, están los sistemas de soporte para ejecutivos, y están las tecnologías de BI, de inteligencia de negocios, o para nuestro caso, para nuestro curso se llama inteligencia empresarial. Cada una de ellas, es decir, cada uno de estos sistemas de información, pues hace un modelo, ¿sí? Un aspecto diferente del razonamiento humano y la toma de decisiones. Sí, porque cada uno de esos sistemas naturalmente va a ser un modelamiento y que obviamente ese modelamiento va a tener un aspecto diferente, dice, porque está en función al razonamiento humano. Pues sí,
Acuérdate que los seres humanos no todos pensamos de la misma manera. Cada uno de ustedes piensa distinto, tiene una visión distinta frente a una problemática. Si tú tienes un problema, de repente, te plantean un problema para que tú modeles una base de datos, puede que de repente uno de ustedes proponga más entidades, otro proponga menos entidades, otro proponga más atributos y otro proponga menos atributos. Esto va a depender también de la complejidad de abstracción que tienen ustedes para poder, digamos, canalizar un problema y poderle darle solución, tomando como ejemplo el caso de la implementación de una base de datos, el caso de modelamiento. Si bien es cierto, para poder implementar una base de datos relacional, utilizamos, por ejemplo, la técnica del modelo de entidad-relación, técnica conocida y que ya ustedes deben de manejar a estas alturas, porque naturalmente es la base para poder implementar un database. Tú quieres implementar una base de datos relacional, pues primero lo que tienes que hacer es utiliza el modelo de entidad-relación como técnica del modelamiento de datos. Tendré también que en algún momento utilizar, por ejemplo, profesor, el tema del proceso de normalización de datos. Sí, el proceso de normalización de datos es otro, básicamente, digamos, otra de las técnicas que se utiliza para lo que es modelamiento y diseño de una base de datos relacional o transaccional, que es el proceso de normalización. Tú en el proceso de normalización, ¿qué haces básicamente? Pues lo que tú haces ahí es normalizas, por ejemplo, las entidades, ¿no?, que tienes, los atributos, para evitar básicamente la redundancia de datos. Porque ese es el objetivo de una base de datos transaccional, que no exista redundancia. Y en ese sentido, pues naturalmente lo que tú tendrías aquí que hacer es un análisis de la realidad, un análisis de la cantidad o del número de procesos de negocio que vas a sistematizar. Acuérdate que un sistema transaccional o un sistema de información, por ejemplo, no es otra cosa que la automatización de procesos de negocio, de procesos comerciales, procesos administrativos, procesos de gestión que existen en una empresa, que existen en una organización. Entonces, la complejidad de un sistema de información digamos, se va a determinar en función a la cantidad o al número de procesos de negocio a sistematizar. Si tú tienes 3 procesos de negocio a sistematizar, naturalmente, pues tu base de datos debe albergar básicamente esos 3 procesos de negocio. Hay que hacer todo un modelamiento, toda una identificación de cuáles son estos procesos de negocio, qué tipos de información se manejan en cada uno de ellos. Y claro, sin olvidarte de los requerimientos de usuario, lo que implica que tienes que haber hecho previamente un análisis de requerimientos para identificar qué tipo de información quieren ellos almacenar o sistematizar a través de su aplicación, llámese web, llámese escritorio o llámese app móvil. Hasta ahí todo bien. Eso es un sistema de recolección de datos. Esto es un sistema OLTP, es un Online Transaction Processing, es un procesamiento transaccional en línea el que se va a hacer. Es un sistema básicamente recolector de información. Esos son los sistemas transaccionales, esos son los sistemas de tipo OLTP, porque llevan a cabo básicamente transacciones, inserción de datos, actualización, eliminación y consulta de la información. Eso es un sistema OLTP. ¿Ese sistema OLTP, profesor, también puede ayudar al proceso de toma de decisiones? Claro que sí, pero a nivel operacional. Es decir, a nivel, digamos, transaccional, en el día a día, los colaboradores van a tomar decisiones con respecto a las operaciones que ellos tengan que realizar o las transacciones que ellos tengan que realizar propios del negocio, como por ejemplo la emisión de una factura de venta, la anulación de una factura de venta o la eliminación de un pedido, dependiendo del contexto y dependiendo del rural business. Los rulers de business tienen que ver pues con las reglas de negocio. Entonces, en función a eso, pues se ha, digamos, implementado dicho sistema. Acuérdate que un sistema de información también podríamos decir que es una solución tecnológica a medida de una organización. García no puede pretender vender, por ejemplo, un sistema, digamos, transaccional que va a implementar para el colegio que está en Cañete o en Chincha y pretender vender ese mismo sistema a otro colegio que está en Loreto o que está de repente en Madre de Dios o que está de repente en Lambayeque o de repente en Trujillo. Me dejo entender por qué, porque son realidades distintas.
puede que mucho de la información que maneje el sistema de García sea compatible con otra entidad, con otra organización, con otra empresa que sea del mismo rubro. Estamos hablando de un colegio, ¿ok? Entonces, la entidad comercial es un colegio, su rubro económico o su actividad económica de un colegio, pues es brindar el servicio de educación, a eso está enfocado. Pero cada empresa o cada organización maneja su propio tipo de información, maneja sus propios datos. Entonces, por ejemplo, una diferencia notable en el proceso, por ejemplo, tomando el modelo de organización de un colegio realiza múltiples actividades, múltiples procesos comerciales. El más importante es el proceso de matrícula, y ahí inicia todo el servicio educativo. Todo el servicio educativo en un colegio inicia con la matrícula. Si queremos ver más a fondo a dicha organización o dicha empresa o dicho colegio, la matrícula suele ser, digamos, el proceso inicial para todos los demás procesos que probablemente van a depender de la matrícula, como por ejemplo el proceso de notas o el proceso de control de asistencia de los estudiantes. Un estudiante no puede tener notas, no puede tener asistencias si es que previamente no se ha matriculado. Puede que García lleve este sistema de información que él ha elaborado para un colegio de Cañete o de Ico, de Chincha, donde él se encuentra en esa zona, y lo quiere llevar de repente a otro colegio que esté en el norte, de repente en Piura o de repente en Chiclayo. Primero tendríamos que evaluar si es que el colegio al cual él pretende venderle el mismo sistema, digamos, es del mismo sector de educación, porque acuérdate que en educación hay dos sectores, sector público y sector privado. Si el sistema que él pretende vender, que García pretende vender, por ejemplo, a un colegio que esté en Chiclayo, hay que analizar en qué sector es. Si es público y su sistema que él tiene lo ha desarrollado para un colegio privado, ya naturalmente ahí hay una diferencia en el tipo de organización. Porque en un colegio nacional, por ejemplo, un colegio público, no se pagan, por ejemplo, lo que se llaman las cuotas de pensión, que es básicamente lo que el apoderado paga para que le den el servicio educativo a su menor hijo o a su hijo, ¿no? El tutor es consciente de que en un colegio privado pues se pagan cuotas de pensión y en un público no, solo la matrícula. Ahí ya tenemos una diferencia en cuanto al comportamiento que va a tener el sistema de información. ¿Qué tendrá que hacer ahí García? Pues tiene que hacer un análisis de cómo es que se maneja en una entidad pública el proceso de matrícula, de asistencia, de notas, y si estos procesos forman parte de su sistema actual que él pretende o intenta vender, comercializar. Porque cada sistema de información, como repito y subrayo, se implementa a medida de una empresa. O sea, cada sistema de información se desarrolla a medida de una organización. Me dejo entender, o sea, no es que tú implementas un sistema de información y de repente lo quieres vender a otras empresas. Habría que analizar si es que la otra organización trabaja de igual manera que la anterior a la cual hemos desarrollado el sistema, si tiene, digamos, procesos similares o hay alguna variación en cuanto al tratamiento de la información. Acuérdate que existen, digamos, políticas en cada empresa, existen normas, existen reglas en cada proceso que ellos tienen. De repente en el caso de que fuera un sistema de ventas, por decir, de repente para la empresa A, puede que no se dé el proceso de devolución. Una vez finalizada la venta, no devuelven dinero, no cambian mercadería, no cambian el producto, no hay proceso de chain, de cambio, salvo que sea pues un producto que de repente, o un artefacto, por ejemplo, si estamos hablando de electrodomésticos, que tienen garantía, o que no cumplen, digamos, por ejemplo, con la calidad del producto. Entonces, en un caso de esa naturaleza, la empresa puede decir, bueno, sí hacemos digamos, el proceso de cambio, más no el proceso de devolución. Finalizada la venta, nosotros no devolvemos nada. Es nuestra política. Y puede que la empresa B de repente ni siquiera hagan devoluciones del dinero, no devuelven, y tampoco cambian el producto. Si el producto está dañado, pues lo mandan a servicio técnico, el cliente tiene que esperar,
y luego le dan su mismo producto. Puede ser una u otra política. Entonces, ¿cómo va a interactuar el sistema de esa manera con respecto al proceso de venta? ¿No? Estoy hablando a nivel de sistematización, a nivel de código, ¿correcto? Entonces, por eso es que siempre decimos, ¿quieres hacer un sistema de información? Pues cada sistema de información se implementa a medida de una organización. ¿Por qué? Porque cada organización, cada empresa tiene sus propios requerimientos, maneja sus propios procesos y subprocesos incluso. Y naturalmente, pues, los stakeholders, como son los colaboradores, manejan sus propios requerimientos. Y estos requerimientos, naturalmente, deben de ser analizados por el especialista de sistemas y a su vez tienen pues que ser, digamos, implementado el sistema en función a esos requerimientos que tiene cada usuario, ¿no? Dentro de la organización. ¿Para qué? Para poder satisfacer dichas necesidades en cuanto al almacenamiento de datos, en cuanto a la lectura de la información, en cuanto al tratamiento de los datos, que lo va a hacer, que se va a realizar o se va a hacer a través del sistema de información que vamos a implementar. De ahí el tema de que cada sistema de información se implementa a medida de una organización. No podemos estandarizar, porque acuérdate que ya existen sistemas estandarizados. Por ejemplo, en el caso de los sistemas ERP, muchos de ellos lo desarrollan en Brasil o lo desarrollan de repente en Europa o en Estados Unidos y claro, viene ya en otro idioma, en inglés y de repente pues hay datos o hay campos que nosotros no manejamos y que de repente en Estados Unidos sí se manejan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuando compramos un sistema ERP, hablar a la empresa que lo personalice de acuerdo a nuestro tipo de moneda, de acuerdo a los procesos que la empresa maneja. Pero claro, eso tiene un costo, porque el costo de adaptación, alguien dirá, profesor, eso me suena a etapas del ciclo de vida de un sistema de información en el caso de los sistemas OLTP, que es el análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas, o testing, auditoría y mantenimiento. Sí, es como hacer un mantenimiento. Sí, claro que sí, porque hay 4 tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo, adaptativo y protectivo. ¿Qué tipo de mantenimiento haríamos si es que una empresa compra un sistema RP, pero necesita que se personalice de acuerdo a sus procesos de negocio, o por ejemplo cambiar el tipo de moneda, o por ejemplo cambiar algún formato que ellos no manejan, que hay incluso de repente campos o atributos en algunos formularios que ellos no utilizan? Pues ahí lo que tiene que hacerse es un mantenimiento de tipo adaptativo, es decir, adaptar ese sistema de información a las necesidades que tiene esa organización, pero eso tiene un costo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y claro, lo que es subrayado o es sombreado aquí en pantalla tiene que ver con que cada uno de los sistemas de información que he mencionado hace un momento, pues modela un aspecto diferente del razonamiento humano. Así es, cada especialista pues tiene una visión o una forma de ver las cosas, ¿no? Cuando tú ves el problema a nivel general y también analizas sus, digamos, cualidades, el impacto que va a tener de repente el implementar una solución informática para la organización, las causas, el problema. O sea, haces todo un diagnóstico general, ¿no? Como por ejemplo identificar sus beneficios, ventajas que puede traer tu sistema de información y si es que se puede integrar con otros sistemas que ya existan dentro de la empresa, o ver la forma de cómo hacer su integración o cómo hacer su adaptación o en todo caso envío de datos entre un sistema y otro. Pues simple, lo que estás haciendo es, estás viendo el problema y la solución, pero con visión holística, porque la visión holística es ver todo, no solamente es una visión a nivel técnico, sino a nivel holístico, o sea, ves el problema, sus causas, el impacto, ves todo. Entonces, claro, es una forma de repente de tú como especialista analizar un problema y plantear la mejor solución a ese problema que existe en esa organización. Entonces, si logras hacerlo, perfecto, eres una persona que tiene visión holística, que ve más allá del problema. Esa es la visión holística, es ir más allá. Vamos a decir, no, solamente tengo que, alguien dirá, no, pero solamente tengo que probar el curso de inteligencia empresarial y bueno, tengo que implementar los videos que el profesor ha dejado y bueno, y tengo que también presentar mi informe. Bueno, pues no importa, aunque sea llegaré hasta el datamar. Total, necesito probar el curso con un 3 y con eso me sobra y basta.
Bueno, está bien. Pero de repente por tiempo, por limitación de equipo, máquina, en fin, las restricciones o limitaciones que tú puedas tener, que claro, se entiende, pero tampoco te puedes, por ejemplo, pasar el semestre de brazos cruzados y no responder ni un foro o no por lo menos completar la documentación que, digamos, demuestre pues que por lo menos, ¿no? Profesor, estoy cumpliendo, por lo menos acá está. Pero ¿qué pasa si no envías nada de nada? No tienes foro, no tienes tarea. Entonces, claro, también es un tema de repente de responsabilidad más allá de buscar de repente las limitaciones. Hay muchas personas que le encanta echar la culpa o el problema a las limitaciones, el contexto, y se escudan únicamente de eso. Entonces, también, digamos, de una u otra manera, hay que ser consciente de ello. Y claro, si tú solamente lo que quieres es aprobar y vas avanzando y solamente es aprobar, entonces créeme que sí, a futuro eso va a tener un impacto, porque cuando quieras ejercer profesionalmente van a haber muchas cosas que de repente no las has llevado como debe de ser y ahí vas a tener una limitación, ¿ya? Entonces, siempre vean las cosas a futuro, ¿no es cierto? Ok, está bien, sí, bueno, aprobé el curso, pero hay cosas que no me quedaron bien, pues capacítate, sigue en algún momento retomando realmente si es que lo vas a dedicarte a esto, ¿no? Al tema de sistemas. O en todo caso, prepárate o especialízate en algo que realmente pues, te guste, ¿no? Y que sepas tú que te puedas de repente desarrollar. O en todo caso, mejora tus competencias. Sí, profesor, voy a llevar un curso de base de datos. O no, no, a mí no me gusta programar, pero sí me gusta base de datos. Entonces, especialízate por lo menos en base de datos. Aprende bien tu modelamiento, aprende bien de repente a lo que es gestionar la información, lo que es, por ejemplo, el tema de base de datos, consulta de datos. O sea, dedícate, por ejemplo, como DBA, Database Administrator, que sepas crear procedimientos almacenados, que sepas manejar triggers. O sea, estás definiendo tu línea de acción en algo específico y concreto. Ok, ¿por qué? Porque sabes que estamos en un mundo muy competitivo y análisis de sistemas o sistemas de información abarcan muchas cosas, jóvenes, técnicas, herramientas. Existen, ustedes saben, metodologías de desarrollo de software, que están la metodología de desarrollo tradicional, que están la metodología de desarrollo ágil, que está Scrum, que está Lean, que está... Hay un montón de metodologías. Entonces, de repente, por ahí como que la línea de acción es muy amplia. Ok, pero por lo menos dedícate a algo específico. Informática te da no solamente el hecho de que seas un desarrollador de sistemas, puedes dedicarte a ser analista de sistemas. Obviamente implica que aprendas por lo menos una o dos metodologías y conforme vayas, digamos, avanzando y adquiriendo experiencia según tu nivel de expertise, pues vayas mejorando. O de repente dices, profesor, yo solamente quiero dedicarme a base de datos porque me ha gustado el tema de BI, hay cosas que me falta profundizar, de repente tengo limitaciones con la máquina, pero me ha quedado esa espinita de decir, bueno, ¿sabes qué? Me gustó el tema del data mart, pero quiero mejorar eso, o sea, quiero potenciar mis conocimientos, porque me voy a dedicar solamente a desarrollar soluciones de tipo BI. Perfecto. Implementar soluciones de inteligencia de negocio no es difícil, es simplemente tener la lógica, entender el negocio, entender el proceso comercial, identificar naturalmente cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus preguntas de negocio y en función a una base de datos transaccional que se supone la empresa ya maneja, en función a eso haces tu data mart, analizas, modelas, haces tu modelo cruz matriz, perdón, tu modelo bus matriz y en función a este modelo bus matriz, pues tú identificas cuál es el modelo dimensional que vas a trabajar, ¿no? Cuántas FAC, cuántas dimensiones. O sea, todo eso es análisis. Una vez que tú ya identificaste toda esta estructura, pues lo otro que hay que hacer es simplemente pasarlo a SQL Server, crear la base de datos a nivel dimensional y listo. Y luego hacer proceso de ETL, que es básicamente migración de datos. ¿Dónde has codificado? Nada, solamente SQL de repente, ¿no? Para crear el script del database, del datamart. Pero no has usado C#, no has usado Java, no has usado Python, no has usado PHP. En realidad, nada de eso. Simplemente es análisis y plantear este modelo, llegarlo a implementar y de repente un poquito lo tedioso sería implementar el cubo, ¿no? Ya luego el resto, reportes, dashboards, simplemente seguir pasos de configuración y tener nuestro modelo listo. Entonces, pues bien, eso va a depender también de ustedes que tomen conciencia y digan, muy bien, ya terminé mi carrera, estoy próximo a terminar, ¿a qué me voy a dedicar?
Hay otros cursos, por ejemplo, que vienen en el sexto semestre, que es Auditoría y Seguridad Informática y Gestión de Servicios Informáticos. De repente tú te quieres dedicar solamente a ser un consultor en sistemas. Entonces aprende bien lo que es gestión de servicios informáticos, aprende la metodología ITIL, COVID, lee la norma ISO 27001, que tiene que ver con principios de normativas de seguridad de la información, que tiene que ver con controles de acceso, que tiene que ver con normativas. Bueno, ¿y ahí qué es? Bueno, todo es a nivel textual, a nivel de texto, a nivel de información. Y claro, plantear, pues, o elaborar planes, como por ejemplo un PETI, un plan estratégico de TI, de tecnologías de la información, cómo diseñar un plan de contingencias, cómo diseñar, por ejemplo, un plan de continuidad del negocio. Y claro, eso ya es gestión, por eso no es gestión de la información. Sí, o sea, eso ya está por encima de los sistemas de información, porque la gestión ya abarca todo. No solamente hablar de gestión, por ejemplo, de servicios informáticos, no solamente es hablar de los sistemas de información, es también hablar del hardware, los activos de TI de una empresa, ¿no? Hablar de qué tipo de sistemas de información maneja, qué tipo de equipos o dispositivos maneja la organización a nivel de hardware. Y bueno, eso es gestión. Y en función a todo ello, pues gestionamos que todos estos, digamos, servicios de IT estén siempre disponibles. De ahí viene, por ejemplo, la disponibilidad 24/7. Que los sistemas de información estén disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y dentro de la gestión, pues tienes que identificar no solo los activos, por ejemplo, hacer un inventario de cuáles son los activos de IT que tiene la organización, identificar las amenazas, hacer un listado de las posibles amenazas a las cuales estén expuestos esos activos, hacer gestión de riesgos, gestión de incidencias, gestión del cambio. O sea, ya son cosas, digamos, mayúsculas, pero claro, no es difícil, simplemente es leer las metodologías, leer estas normativas y en función a eso, pues plantear la mejor, digamos, el mejor modelo de gestión para que estas TI, estas tecnologías de la información y estos sistemas de información que tiene la empresa estén siempre disponibles. Entonces, ¿y ahí qué interviene? ¿Vas a programar? No, es simplemente gestión. Pero si algo falla, claro, va a ser la responsabilidad de tu persona, porque tú eres la persona encargada de hacer toda esta gestión para que los sistemas de información siempre estén disponibles, ¿no? Entonces ahí te dedicarás pues a ser un consultor en sistemas, ¿no? Naturalmente el título técnico va a ser una base y tendrías que seguir la carrera de ingeniería en sistemas para que puedas firmar proyectos ya como ingeniero, ¿no? Ya, ya tú ahí vas armando digamos, tu línea de acción a que te vas a dedicar. No siempre, y no se crean, no siempre los ingenieros de sistemas programan. No todos programan. Créeme que no. Los únicos que programan o desarrollan generalmente son los técnicos en computación informática, los técnicos en análisis de sistemas, el personal técnico. O sea, ellos son las únicas, digamos, personas, digamos, idóneas para desarrollar un sistema de información, porque son los que desarrollan, pues, los algoritmos, desarrollan, pues, estas técnicas de programación, metodologías, ¿no? Porque son desarrolladores. Son pocos las personas o las personas que son ingenieros de sistemas que realmente programan. De repente porque tiene una formación técnica y luego está llevando sistemas, entonces es un ingeniero que realmente programa. Generalmente la mayoría de ingenieros de sistemas lo que hacen pues son más analíticos, se dedican más a ver gestión, porque te acaba de mencionar hace un momento, todo lo que es gestión de sistemas de información, gestión de seguridad informática, análisis de sistemas, también son analistas que tienen que aprender las metodologías. ¿Quieres diseñar un sistema? Pues llama a un analista de sistemas, es la persona más idónea para que te ayude con los requerimientos, con tus diagramas, con tus modelos, porque para eso lo han formado en la universidad. Por ahí programa, por ahí puede programar, pero algo muy, muy básico, ¿no? De repente por ahí sabe algo de base de datos, pero no es una persona de repente que profundice mucho, ¿no? Salvo que por cuenta propia, pues, él haya aprendido, ¿no? Más se dedican de repente a redes, conocen un poquito más de lo que son telecomunicaciones, o sea, porque son ingenieros, ven todo de forma holística, visión holística. En cambio, un técnico no, un técnico es más especialista. Se supone que un técnico de formación técnica, una persona de formación técnica, pues conoce el asunto, sabe cómo solucionar un determinado problema, pero no va más allá, porque él es técnico, lo han preparado para eso, para ser un solucionador de problemas en función a algo que él conoce y maneja. Generalmente los técnicos no gestionan,
es la verdad. Por eso que la propuesta de nuestro instituto, en lo que es el último semestre, pues se plantearon estos cursos, ¿no? De auditoría y seguridad informática. Se planteó el tema de, por ejemplo, inteligencia empresarial, que claro, se requieren que el estudiante maneje y sepa, porque al final, cuando tenga que implementar un sistema de información, por ahí puede que le digan, necesitamos una solución en Business Intelligence. Y si nunca escuchó de Cubo de Atamar, va a estar Business Intelligence. ¿Qué es eso? Necesitamos que hagas un cubo. ¿Un cubo? ¿Cómo un cubo? ¿Cómo hago eso? Porque, claro, nunca le enseñaron o no lo vieron. Entonces, ¿el mercado cambia? Sí. Y claro, hoy en día ya estamos hablando incluso de aprendizaje automatizado, por ejemplo, Machine Learning, Big Data, pero claro, para llegar a ese nivel, pues tienes que conocer digamos, estos conceptos propios de BI para que luego de repente en un momento hagas Business Analytics, por ejemplo, y apliques modelos neuronales, redes neuronales, modelos bayesianos, que es el complemento de BI. Pero llegar a ese nivel, pues, es entender todo lo que es un sistema OLAP, comprender básicamente de qué consiste una solución de inteligencia de negocios. Esa es la base para seguir aprendiendo y profundizando otros conceptos. Entonces, frente a una problemática, dice aquí la teoría, cada persona pues tiene una forma de razonar, una forma de identificar un problema y de plantear una solución. Y eso ustedes lo van a ver, jóvenes, incluso cuando hagan su proyecto de investigación, su proyecto de tesis. Probablemente el asesor que te ponga el instituto piense de una manera y la persona que va a filtrar tu investigación, tu proyecto innovador, tenga otra forma, otra visión, otra manera de ver el problema. Y entonces ahí tú te vas a dar cuenta que dice, profesor, el revisor me dice A y mi asesor me dice B. Bueno, ¿por qué es eso? ¿A qué se da? En principio porque habría que ver cada uno qué formación tiene. De repente, en el caso del revisor de un proyecto, te va a observar más la parte metodológica, te va a de repente observar el documento, la forma como lo estás estructurando, la forma de la argumentación, la forma de la sustentación de tu justificación, de tus objetivos, tu marco teórico. Te puede observar de repente el tema, por ejemplo, de citado. ¿Estamos? O sea, naturalmente, incluso hasta te puede observar tu propio sistema, de repente con los diagramas. Y de repente tu asesor, para él ese diagrama de UML está bien, y de repente para la persona que va a auditar tu tesis, de repente dice, no, este diagrama está mal, no cumple la lógica. Entonces habría que ver si tu asesor es, por ejemplo, ingeniero de sistemas, o de repente es ingeniero más especializado en redes. Entonces no maneja mucho el tema de UML, o no maneja mucho el tema de Scrum, y tú le llevas el diagrama, no te dice nada, lo mira y dirá, pues sí, está bien, supongo, ¿no? Y te dice, sí, next, siguiente, sigue avanzando, sigue avanzando. Y al final, cuando llega el filtro final, ahí te das cuenta que hay cosas que hay que corregir. Entonces, eso a veces se puede también, digamos, convertir en un bucle. Entonces, claro, no hay profesional, digamos, todista que lo sepa todo, ni yo mismo lo sé todo, pero claro, obviamente cada uno se forma y profundiza en función a lo que uno sabe y conoce, a lo que se va a dedicar. Entonces, el razonamiento humano, que es lo que estamos hablando en esta actividad de aprendizaje que estamos hablando con respecto a los sistemas de información, pues cada persona tiene una forma de ver un problema y plantear una solución. ¿Correcto? Entonces, el razonamiento humano interviene, es importante, sí, y más aún en el proceso de toma de decisiones. ¿Vamos? Entonces, en ese sentido va esta parte introductoria del tema. Muy bien, cada técnica tiene un objetivo diferente y un carácter diferente en cuanto a estos sistemas de información antes mencionados. Estas herramientas permiten a las organizaciones acceder, ver, entender y manipular sus datos. ¿Cuán importante, jóvenes, es para una empresa que los datos o la información que ellos tienen o manejan realmente estén accesibles siempre, que lo puedan manipular, puedan extraer la información de estos sistemas y lo más importante, que lo puedan entender y comprender? Nada más frustrante sería para un usuario entrar al sistema, obtener toda la información a través de un reporte, una consulta, mire la información y diga, no entiendo, no entiendo lo que tengo en pantalla. Veo números, veo mucho texto y esto no me sirve para tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros hagamos un sistema, por ejemplo, OLTP transaccional,
no pretendamos que un sistema OLTP sea igual a un sistema OLAP. Un sistema OLAP es totalmente diferente, distinto, en cuanto a la extracción de su información, en cuanto a la creación de reportes. Lo que sí tú podrías hacer en un sistema OLTP es de repente no presentarle al usuario un reporte, por ejemplo, tipo tabla, tipo table, de todos los pedidos que tienen en almacén, o perdón, todos los pedidos que tiene la empresa, o todos los productos que tienen en almacén. Si yo me dicen un reporte de productos en almacén y en almacén existen, vamos a suponer un ejemplo, ¿ya? Por decir 500 productos de diferentes categorías, de diferentes marcas con sus respectivos atributos, ¿no? Como por ejemplo, descripción, marca, categoría, precio unitario, precio de venta, stock, disponibilidad. Si eso yo le doy al usuario, en este caso lo muestro en el sistema, el usuario va a ver una tabla enorme con 500 ítems. Pero ¿y eso en qué le va a servir? Solamente le va a servir para poder explorar y mirar sus datos. Pero él quiere saber, por ejemplo, cuál es el stock total de productos por categoría y marca. Entonces, darle esa información en pantalla de todos los productos, él no se va a ir, no va a ir sumando, ¿no? Categoría embutidos, ¿cuánto hay? 5. Acá este otro producto, hay otros, ¿cuánto es su stock? 10. Vamos sumando, 10 más 5, 15. Siguiente, ¿qué producto es? Tal producto. Ok, ¿cuál es su categoría? Sigue siendo embutidos. ¿Cuántos hay? 10. 10 más, ok, 10, 20 y hay 25. Siguiente producto, salchicha San Fernando, ok, y así, o sea, hacer eso, darle eso al usuario es tedioso, porque se supone que el usuario va a tener que hacer un conteo manual. ¿Y dónde está la automatización del sistema? ¿Y dónde está la sistematización de la información? Pues no hemos hecho gran cosa, lo único que hemos hecho es extraer los datos de una tabla, mostrarlos o rotularlos y darle al usuario, pero eso no le va a ayudar a tomar ni una decisión, ni estratégica, más aún si quiere tomar una decisión estratégica, porque ojo, las decisiones también se dividen en dos. Hay toma decisiones a nivel operacional y a nivel estratégico. Y claro, un sistema OLTP no ayuda en el sistema, digamos, al proceso de toma de decisiones a nivel estratégico. Ayuda más al nivel operacional, porque el usuario va a poder saber cuánto se vendió, cuánto no se vendió, pero básicamente son valores que les muestras a él, pero para su día a día. Pero si queremos tomar una decisión estratégica de tipo gerencial, los sistemas OLTP no están preparados para eso. Salvo que tú de repente digas, profesor, mi sistema OLTP no es un sistema OLAP, pero le voy a dar ciertas características en mis reportes, en mis consultas, cierto dinamismo que pareciera un sistema OLAP, pero no es un sistema OLAP. Entonces tú dirás, como por ejemplo, tener un reporte interactivo, donde el usuario pues pueda ingresar una serie de parámetros y que el reporte automáticamente se muestre en pantalla con la información. Ahora, también tiene que ver, jóvenes, la extracción de los datos. ¿Cómo tú muestras esos datos al usuario? ¿Cómo tú los presentas? ¿Estamos? No es lo mismo presentar una tabla, por decir, con, no sé, 100 registros, a mostrar un gráfico estadístico de barras, o circular 3D, o gráfico tipo pastel, lo quieres llamar, o un gráfico lineal, donde tú veas pues toda la información graficada, un gráfico evolutivo, donde veas una línea de tendencia, donde veas de repente a través de barras cómo está el ascenso de las ventas, si ha crecido, hemos decrecido, si hemos caído en nuestra venta, si nos mantenemos sobre el objetivo base que la gerencia dice, ¿no? ¿Cuál es el objetivo base? Por decir, 4.000 soles mensuales en ventas. Una venta mensual de 4.000 soles. Ok, ¿qué me dice el gráfico estadístico? ¿Cómo va el gráfico de barras? ¿Ya pasamos la meta? ¿Estamos por encima? ¿Cuán lejos estamos? O cómo va ese gráfico lineal, ¿no? O ese gráfico de líneas, ¿no? A través de puntos, ¿cómo me grafica la información? Un gráfico de línea naturalmente me ayuda bastante porque yo puedo ver ahí tipo, digamos, voy viendo la escala, ¿no? Cómo va el gráfico de forma evolutiva la información, cómo se va graficando. Y eso me sirve, claro que sí, lo puedo identificar, puedo entender rápidamente los datos, puedo visualizar la información de una manera gráfica, sencilla, y me va a permitir tomar una decisión. Decir, mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, tenemos tantos productos vendidos, hemos llegado a la meta, o decir, no, estamos en una situación crítica, porque el gráfico aquí nos muestra que las ventas están por debajo de la línea objetivo, que eran 4.000 soles. Entonces, a ver, ¿cómo vamos? No, mira, estamos recién, llegamos a los 1.000 soles este mes. Entonces, tenemos definitivamente, no pérdidas, sino tenemos básicamente ventas
que no han superado la meta objetiva, porque recuerden que en una empresa siempre se trabajan o siempre se realizan las transacciones más aún si son del área de ventas, por objetivo, ¿no? Cada mes el área de ventas se plantea metas o se plantean objetivos a alcanzar a nivel comercial, a nivel monetario. Entonces, eso también puede influir un gráfico, por ejemplo, estadístico, para que el jefe de área vea por qué estamos bajando, por qué hemos bajado en las ventas, por qué estamos en caída, y analizar el contexto. Él tiene que, con esa información que le da el sistema, decir, ¿cuál es el motivo? Si el mes pasado llegamos, por decir, un ejemplo, ¿no? Año 2020, enero, febrero empezamos con 3.000, llegamos hasta 4.000 en febrero, pero cerramos el mes de marzo con 2.500 de repente. En el rubro, y claro, cada rubro es distinto, ¿no? No voy a comparar nunca el rubro, por ejemplo, de una ferretería con una farmacia. Si es una ferretería, vamos a ver que han caído sus ventas. Oye, mira, pero cerramos el mes de marzo bajo. ¿Por qué? Entonces dirán, bueno, pues es que entramos a cuarentena, ok, es un contexto externo, un factor externo, una amenaza. La empresa no lo pudo controlar. Nadie ha podido controlar eso. Nadie incluso lo pronosticó. Está fuera de los límites de la organización. Entonces, ok, a raíz de eso, nuestras ventas han caído. Vamos a suponer que somos del sector farmacia o del sector de repente como un supermercado que vende pues productos de primera necesidad. Y de repente dice, oye, muéstrame el reporte de ventas de marzo. Oye, mira, acá tenemos el producto que más ha vendido. ¿Así cuál es? Productos de limpieza, pero en especial papel higiénico. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Habrá que analizar el contexto. Ah, sí, pues es que entramos en cuarentena y la gente empezó a comprar. Alcohol, jabón, mascarillas, y claro. Y se disparó el nivel de consumo de esos productos. Pero, ¿cuál fue el factor que produjo esta alza de demanda? Y que, claro, frente a cuando hay mayor demanda, pues se supone que las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos tienen que mejorar sus ofertas, es decir, brindar más ofertas para que puedan satisfacer ese grupo de demanda, ¿no? A mayor oferta, a veces mayor demanda. O puede incluso ser totalmente lo contrario. Eso sería producto de discusión de otro análisis, pero que está en función a lo que es la parte comercial o de gestión empresarial. Entonces, los sistemas de información básicamente deben ayudar a eso, ¿no? A que la información que maneja una organización se entienda y que los usuarios logren entender y comprender qué tipo de información tienen en sus manos. Y sobre todo que les sirva básicamente, como está acá y lo voy a subrayar, que les sirva a tomar decisiones. Básicamente esa es la idea. Para eso hacemos jóvenes sistemas de información. Más allá de que sea un medio de recolección de datos, porque a través de un sistema OLTP, por ejemplo, automatizamos, mejoramos el proceso de registro de información. ¿Sí o no, Santos? No es lo mismo registrar un pedido de forma manual a tener una aplicación, tú entras con tu usuario, tu clave, inmediatamente llenas el pedido, clic, 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 eliges qué producto es, ingresa la cantidad, guardar. Y automáticamente te calcula el total a pagar. Ya no estás usando calculadora, ya no estás usando papel, lápiz, o el típico cuaderno donde registras el pedido manualmente y tienes que tener la calculadora al lado para que hagas el cálculo. ¿Y qué pasa si te equivocas? Registraste mal, cobras mal. En cambio, al estar el proceso sistematizado, tú simplemente ingresas, listo. Total a pagar, ya está en pantalla. Muy bien, señor. Señor cliente, son, por decir, 100 soles con 50 céntimos. Listo, ya está. Ya no tienes que estar calculando porque ya está el proceso automatizado. El sistema ya procesó los datos, ya hizo los cálculos respectivos y te lo muestra en pantalla. ¿Qué le toca al usuario? Simplemente guardar esa información. Muy bien, ahora sí pase a caja para que cancele. Ya está. Entonces, para eso implementamos sistemas de información. En otras palabras, para facilitarle la vida al usuario, para que éste no tenga que estar, digamos, teniendo problemas con los cálculos o con el ingreso de los datos o el almacenamiento del mismo. Estas técnicas ofrecen a la comunidad de negocios un conjunto amplio de herramientas capaces de dirigir problemas que son fáciles o casi imposibles de resolver, usando las técnicas tradicionales de la estadística e investigación de operaciones. Aquí tenemos un dashboard. Este es un dashboard creado, por ejemplo, en
en Power BI. Y ojo, que no he usado, para Power BI no he usado un CuboLab, ni tampoco he usado un Datamar, simplemente una hoja de cálculo de Excel. Power BI es un programa complemento de Business Intelligence, de ahí la palabra Power. BI significa Power Business Intelligence, ese es el poder de la inteligencia de negocio, traducido en castellano. Y es una aplicación que tú puedes generar reportes, incluso teniendo acceso a una base de datos transaccional o un datamar, o una hoja de cálculo de Excel. Claro, trabajar con un datamar es mejor porque está ya todo centralizado y los reportes van a salir mucho más bonitos, más atractivos. Pero este es un ejemplo que tomé con básicamente un Excel. Tenía un Excel de varias hojas de cálculo y hice table pivot a través de Power BI y empecé a relacionar estas hojas de cálculo como si fueran tablas y pude hacer un modelo relacional y mostrar la información en pantalla, ¿no? Por ejemplo, este dashboard va a mostrar el saldo que tiene cada cliente por edad. Aquí tenemos ya el consolidado de todos los clientes por edad, ¿no? Existen clientes de 50 años, de 42 años, de 40 años. Y claro, en el gráfico veo incluso valores mucho más pequeñitos, que son de menos edad. Y aquí básicamente lo que es una forma de ver la información, pero a través de un gráfico. En la parte superior tenemos, por ejemplo, el saldo total por periodo. Aquí se supone que en esta hoja de cálculo de la cual yo accedí a la información tenía datos de algunas entidades bancarias, como por ejemplo Scotiabank, el Banco Popular del Perú, tenemos el Banco Internacional, BBVA, Banco de Crédito, claro, como ejemplo, claro está. Y claro, cada uno de esos bancos tiene sus clientes y cada uno de esos clientes pues maneja un saldo total, ¿no? Pero adicionalmente queríamos mostrar cuánto es el saldo total que manejan los que tienen en este caso, en esa base de datos que se tenía, cuántos clientes existían y cuánto era el saldo que existía por cada entidad bancaria. Entonces tenemos esa información en pantalla. Y de todo ello, o sea, el conglomerado, por así decirlo, cuál es el saldo no utilizado, el saldo utilizado y la cantidad, por ejemplo, de préstamos o de hipotecas que se han dado, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, un dashboard básicamente. ¿Qué es un dashboard? Hay muchas personas que tampoco no entienden el concepto de dashboard. ¿Qué es un dashboard? Un dashboard es lo que tienes en pantalla. Es un tablero donde podemos integrar varios reportes. Este es un reporte del saldo por edad, este es un reporte del saldo por periodo, en este caso de las cuentas registradas. Y bueno, podemos hacer una integración de esa manera, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen, no, por acá quiero ver, profesor, el total de número de pedidos, por acá quiero ver el número de facturas y boletas que se han emitido, por acá también quiero ver el número de pedidos anulados, así también el número de comprobantes de venta que se han anulado entre boletas y facturas. Claro, lo que él quiere ver es una vista panorámica de todos sus procesos en función a ciertos criterios que él quiere definir para poder visualizar en ese reporte. Y claro, para eso también hay que prepararlo, ¿no? Pero tenemos que también tener un origen de fuente de datos confiable, porque si ese origen de datos no es confiable, pues probablemente lo que grafiquemos no sea acorde a lo que el usuario necesita. Muy bien, la meta es poner al lector en una posición para entender cómo aplicar estas técnicas y saber básicamente qué funciona y qué preocupaciones podrían de repente levantarse como resultado de ese uso. El objetivo básico de un sistema de ayuda a la toma de decisiones básicamente es el de completar las capacidades de decisión del ser humano, valiéndose de la potencia que aportan los computadores para el procesamiento de los datos. Y cuando se diseñe en este caso un sistema de ayuda a la toma de decisiones, pues se deberá tener en cuenta qué funciones deberán ser asignadas al ordenador y cuál es básicamente la persona que va a tomar decisiones. Esta persona que toma decisiones se le llama decisor humano. ¿Ok? Bien, los sistemas de información y la teoría de las decisiones. Pues para esto existe lo que se llama el tema de la cultura, la tecnología, la cualificación e información. Son básicamente las nuevas claves de la competitividad en las organizaciones. Es decir, para que una organización sea competitiva, vamos a subrayar, implica que su personal maneje cierta cultura tecnológica, posea ciertas cualidades de análisis, de interpretación
orientación, porque claro, una persona que va a tomar decisiones tiene también que tener capacidad de poder ver más allá de lo que ve en un simple reporte. O sea, tener la capacidad analítica de analizar e interpretar esa información para que pueda tomar decisiones, claro está. Y también tiene que, básicamente, cuando hablamos de cualificación, esto hace referencia a la parte cualitativa, es decir, la forma de que el usuario pueda, digamos, cualitativamente tomar una decisión en función a la información que tiene. Dentro de un contexto de mercados que cada vez es más global, con mayores exigencias en cuanto a lo que es calidad de servicio, en cuanto a lo que es los ciclos de vida de los productos, en cuanto a lo que es el ciclo de vida del mismo proceso comercial o proceso de negocio en una empresa, digamos, la tecnología de una u otra manera, pues es clave, es pieza clave, es fundamental, más aún cuando la organización quiere ser competitiva en un mercado que es ya de por sí agresivo. Hoy en día, la constante caída de precios de la informática hacen cada vez asequible, hace cada vez más asequible, o sea, más posible el equipamiento de estas tecnologías, ya no solo para las empresas, sino también a las economías domésticas, acercándose al futuro previsto por Bill Gates. Bill Gates decía, en 5 años, el televisor, el teléfono y el ordenador personal se integrarán en una sola máquina. ¿Y eso se ha dado o no? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? O sea, este señor, hace ya probablemente un tiempo atrás, considerable, él pronosticó y dijo, en un futuro se va a poder integrar televisor, teléfono, ordenador en un solo dispositivo, en una sola máquina. Y claro que se ha hecho, y lo tenemos aquí a la mano, smartphone. Claro que sí. Hoy a través de un teléfono inteligente, ¿tenemos televisor? ¿Podemos tener televisión? Claro que sí. Existen ya app móviles que te permiten pues acceder a los principales canales que transmiten en vivo. Como teléfono, claro que sí, recibimos llamadas, mensajes de texto, incluso mensajes a través de internet, a través de aplicativos como Telegram, o como por ejemplo WhatsApp, o como por ejemplo Messenger de Facebook. Entonces, claro, son aplicaciones móviles, pero trabajan con conexión a internet, necesitamos tener conexión a internet para poder incluso ver televisión en vivo, online. Claro, si no tenemos datos, si no tenemos acceso a la nube, si no existe cloud, entonces no vamos a poder hacer eso, ¿no? Pero se ha logrado porque han integrado muchos servicios en un solo dispositivo. Cuando hablan de ordenador personal, por ejemplo, una notebook hoy en día puede servir como televisión, puede servir en este caso como ordenador. Por ejemplo, también las tablets. Las tablets pueden funcionar como un pequeño ordenador personal. Sí, puedo incluso instalar algunas aplicaciones de Office para tener mi Office en mi tablet. Y claro, en la tablet o la tableta, lo que les llaman en español, tú le puedes poner un chip y se convierte en teléfono. Y puedes ver también televisión en vivo. Entonces, digamos que la tablet o los celulares smartphone, por ejemplo, sí son, digamos, se adecuan a esta visión que tuvo Bill Gates hace ya unos años atrás. La integración de las TIC, tecnologías de la información y comunicación. Algo de lo que nadie, sin duda, algo de lo que ya nadie duda, básicamente por lo que todavía no podemos producir estos efectos a futuro, dado que estos avances en nuevas tecnologías evolucionan a ritmos muy superiores a las posibilidades de cambio de hábitos y costumbres de la mayoría de las personas. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver básicamente con que las personas, por ejemplo, se puedan adaptar a estos cambios. Hay muchas personas que son reacias a la tecnología. Me hablan de un smartphone, una laptop, la miran, no, dicen, vaya a malograr, ¿no? ¿Cómo será eso? Claro, ¿por qué? Porque no tienen cultura tecnológica. Entonces, aquellas personas que no tienen cultura tecnológica, pues son considerados analfabetos, analfabetos digitales, según la última definición que le ha dado la RAE.
¿cómo se dice? A estos términos, ¿no? En el diccionario en español, ¿no? Y claro, es una corriente que se está dando, ¿no? Dice, aquella persona, hoy en día, siglo XXI, pleno siglo XXI, se dice que aquella persona que no conoce de informática o no sabe usar aplicaciones informáticas o herramientas informáticas es considerado un analfabeto digital. Cuando antes el analfabetismo tenía que ver con que la persona no sepa leer ni escribir, pero ya hay un término acuñado, definido como analfabeto digital. ¿Quién es analfabeto digital? Aquella persona que no conoce y no usa o no domina herramientas tecnológicas. Se quedó en el pasado. ¿Estamos? Entonces, claro, imponer una cultura tecnológica, una cultura de cambio en una organización no es fácil, más aún cuando los usuarios no están, digamos, acostumbrados o no están, digamos, acostumbrados, creo que no es el término, no están familiarizados, voy a usar ese término, no están familiarizados con estas herramientas tecnológicas, entonces como que ponen una barrera, ¿no? Cierto rechazo. No, ahí nomás, no me hables a mí de sistemas, no me hables de computadores, vaya a malograr, me van a descontar, entonces siempre a veces el usuario un poquito que es reacio, ¿no? Como de repente algunos compañeros, de repente, no sé, en esta sección, decían clases virtuales, no, más trabajo, más tarea. Claro, el cambio siempre nos afecta, el cambio siempre nos sacude de nuestro estado de confort. Acuérdate que siempre, como seres humanos que somos, siempre buscamos estar en un estado de confort. De repente Santos o Cueva o Daniel o Cano dirá, profesor, ¿qué es el estado de confort? El estado de confort o sitio de confort es aquel lugar que tú buscas para que te puedas sentir bien, ¿no? Dices, no, por ejemplo, un estado de confort, que estés acostado en tu cama, ¿no? Dices, ay, es invierno, ¿no? Qué rico, mi camita, te echas. No, que nadie me moleste, por favor, estoy abrigadito. Ese es tu estado de confort, ¿no? Te sientes bien, estás acurrucado, estás protegido. Entonces, te dicen, mira, te tienes que mudar, o mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer tal cosa, ¿no? O tienes que hacer el siguiente cambio. Mira, ya no vas a dormir en una cama de 2 plazas, sino, es un ejemplo, ojo, es un ejemplo. Vas a dormir en otra habitación, pero la cama es la misma. Y tú miras la habitación y dices, sí, pero acá hace más frío. Acá el techo es de calamina y donde yo estaba era de concreto. Y esta habitación es más fría y más húmeda. Entonces, no me cambies, déjame donde estoy. Tu estado de confort. Entonces, el estado de confort es eso, es salir de la zona en la cual tú te sientes bien, que sabes que no corres ningún peligro. Y hay gente que se queda en estado de confort años, de años, de años. Se les pasa toda una vida y siguen en el sitio de confort. Pues bien, el cambio siempre nos acude, nos hace cambiar para bien o para mal, ¿no? Un ejemplo, estamos todavía en tiempo de pandemia, año que va a quedar marcado, 2020, para toda la humanidad. ¿Ha cambiado la forma de trabajar? Pues sí, hay muchas personas que trabajaban de repente en algunas empresas de forma presencial. Al inicio estoy hablando el primer semestre del año, tuvieron que pasar a modalidad virtual. Y había muchas personas que no sabían ni siquiera cómo hacer un Meet o cómo utilizar de repente la plataforma Zoom o lo otro, no sabían ni qué herramienta iban a usar, ¿no? Entonces, a lo mucho usaban WhatsApp. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay ese chain, ese cambio como que te das cuenta y dices, oye, no sé nada de esto, ¿eh? ¿Cómo es este asunto? O cómo activo la cámara, o dónde hago clic, o sea, es así, o sea, claro, porque no estamos familiarizados, es el término, familiarizados con estas nuevas tecnologías. Ya en la época, por ejemplo, del año 95, incluso mucho antes, 95, 90, cuando salió el primer computador y salió la internet, ya su uso a nivel popular, habían muchas empresas que ya trabajaban básicamente con mensajería o por correo electrónico, o ya usaban el chat interno para poder comunicarse, y claro, ya empezaron a desarrollar algunos sistemas informáticos. En Europa, en América, era muy natural, pero en Sudamérica, como que siempre había
digamos, esa resistencia. Ya en la época del año de 2000, 2001, 2002, ya hablaban de educación virtual, educación a distancia en Europa. En Estados Unidos era común que tú estudies a distancia por internet, que uses una plataforma virtual. Era muy común de repente llevar incluso un diplomado y estás de repente en Europa y llevabas un diplomado en Estados Unidos, o estabas en América y llevabas un diplomado en Europa y viceversa, pero todo era online, educación a distancia. Pasaban los años 2005, 2010, ya se hablaban de los MOOCs, y aquí todavía estábamos como que, ¿y eso para qué? No, mejor educación presencial. Claro, la educación presencial no es lo mismo que la educación virtual. Tienes al docente, al profesor enfrente y lo puedes molestar a cada momento. Y la educación virtual también tiene sus parámetros y tiene sus limitaciones. Pero creo yo que la educación virtual no es mala, porque de una u otra manera también exige a que el docente prepare material, a que el docente tenga pues todo su material y de una u otra manera también dejar pues los tutoriales o los videos para que pues vayan avanzando, ¿no? Claro, no es lo mismo. Naturalmente no hay digamos, igualdad. Son dos formas de aprender distintas. De repente para alguien dirá, bueno, yo prefiero la educación virtual porque ahorro tiempo de estar yendo al instituto, de estar esto, simplemente estoy en mi casa y me conecto incluso hasta en mi trabajo y puedo ir revisando, ¿no? Y puedo ir avanzando. Sí, es también el tema de cómo tú te adecues tus tiempos. Y claro, la capacidad también que tú tengas para poder abstraer todo esto, ¿no? Toda la información. Y claro, también hablo de tiempo porque trabajar y estudiar tampoco es sencillo. O sea, también tienes que, más aún si tienes carga familiar, ¿no? También eso también, digamos, te consume tiempo. Pero bueno, es la forma de. Entonces, al inicio, tomando este ejemplo, al inicio de repente muchos estudiantes como que estaban reacios. No, internet, mis megas. De repente creo que más allá de la resistencia era el acceso a los datos. Porque claro, sin datos no puedes hacer nada. O sea, educación virtual, sí, necesitas mínimo tener un computador y tener internet. Si no, no haces nada, obviamente. Muy bien. Las decisiones, naturalmente, son típicas, dice, a las cuales deben de enfrentarse muchos altos ejecutivos, es decir, los gerentes. En muchas empresas grandes y pequeñas, los administradores hacen las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos expandir nuestra participación en el mercado? Suele ser una pregunta que hacen generalmente los gerentes. ¿Hacia dónde se dirige nuestro sector industrial? ¿En dónde somos fuertes y en dónde somos débiles? ¿Cuál es, por ejemplo, o cuál debe de ser la estrategia que vamos a implementar? ¿O cómo debe ser nuestra estrategia de mercado, nuestra estrategia de ventas? ¿Cómo nos vamos a dirigir a un determinado mercado? ¿Cómo podemos diseñar incluso hasta una estrategia? ¿Correcto? Muy bien. El estudio de los sistemas de información señala las complejidades de las organizaciones y la administración de sus sistemas de información. Por ello, antes de estudiar los sistemas de información, es necesario definir, dice, los conceptos principales y organizarlos de una manera lógica. Los sistemas de información se construyen para alcanzar ciertas metas, y esto lo vamos a subrayar. Claro, o sea, ¿para qué cosa diseñamos sistemas de información? ¿Solamente para recolectar datos? No, se supone que para construir, alcanzar ciertos objetivos que tiene la empresa a largo o a corto plazo. Ellos quieren ser competitivos. Ok, ¿cómo? Mejorando sus procesos. Por ejemplo, minimizando el factor tiempo en una operación comercial, ¿no? En vez de tener largas colas, que en este caso el cliente tenga la capacidad de poder hacer su compra sin tener la necesidad de hacer una cola tan extensa o tener que esperar mucho tiempo para que le den una factura. Al estar todo sistematizado, simplemente se ingresan datos, se consultan, se graban y listo, la información está compartida porque existe una base de datos. Todos tienen acceso a ella, cada uno maneja su logueo, su usuario, su contraseña y puede acceder a la información. El tema también de seguridad informática, que es muy, muy interesante y muy importante. Hay muchas personas que no toman ese concepto, no lo visualizan hasta después de la construcción del sistema, ¿no? Dicen, oye, ¿y qué nivel de seguridad usa tu sistema?
¿Nivel de seguridad? Sí. Y de repente eso no lo sabe. O, oye, entraron al servidor, te hicieron SQL injection a través de tu aplicación web y has aplicado normas de seguridad, políticas de seguridad. Y dices, no, eso no lo consideré. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo es que me hackearon mi base de datos? Ah, es que existen técnicas de hackeo, existe el SQL injection, ¿no? Miren, lo hicieron de esta manera. Claro, es que tenías que restringir tus puertos, tenías que de repente mejorar el tema de transacción, el tema de la navegabilidad de las páginas web y hacer incluso encriptación de datos. Y eso lo puedes hacer en tu base de datos, hacer encriptación de datos. Entonces, ok, bueno, eso no lo probé. No sé, digamos, no se pronosticó, no llegaste a prever eso. Entonces, claro, obviamente, eso termina siendo pues una debilidad e incluso una amenaza para la empresa. Si es que logran acceder al database y eliminar la información, que es información finalmente sensible para la organización porque ya no están en el formato manual, están en el formato digital. Y se supone que también tienes, por ejemplo, planes de contingencia, como por ejemplo el tema de backups, copias de seguridad. Es fundamental que tengas copias de seguridad. Ustedes también deben tener copias de seguridad, por ejemplo, de su plan de tesis o del plan del proyecto de investigación que están avanzando, tener siempre un backup. ¿Qué pasa si el archivo se corrompe? ¿Qué pasa si el Word te dice error? No se puede ver tu archivo porque se encuentra dañado. Un sector del archivo no se puede recuperar. ¿Y qué haces? ¿Qué haces si perdiste tu información? Yo te diría, bueno, pues tendrás un backup, ¿no? Tendrás una copia de seguridad y nunca sacaste un backup. Deberías tener un backup. ¿Dónde lo almacenas? Pues el mejor lugar donde puedes tener en la nube. Cloud, súbelo a la nube. Ten por ahí una copia en la nube. Te roban la laptop, te roban el USB, pierdes tu pendrive. De repente, por ahí te cayó agua a la laptop y se malogró tu laptop. Dios no lo quiera, obviamente. Pero, ¿tienes un backup? ¿Tienes una copia de respaldo? Sí, pero solo está en mi cuenta de correo. Sí, está en tal. Ok, está en la nube. Perfecto. Tienes un backup. Pero, ¿y si no lo tienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dime, es complicado, es complejo. Muy bien, una de las fundamentales, digamos, metas que tiene una organización es transformar en forma eficiente los datos en información o conocimiento. Es importante justamente eso, lograr que los datos se conviertan en información y que la información en conocimiento. Muy bien, para eso tenemos que definir los conceptos. ¿Qué cosa es un dato? ¿Qué cosa es información? ¿Y qué cosa es conocimiento? Pues bien, los datos reflejan hechos recogidos de la organización y que están todavía sin procesar. Quedan perfectamente identificados por elementos simbólicos como por ejemplo letras y números. También se puede decir que es un flujo de hechos en bruto que representan sucesos ocurridos en las organizaciones o en el entorno físico antes de ser organizados y acomodados, o sea, estructurados, a eso se refiere, de tal forma que las personas puedan entenderlos y usarlos. Descripciones básicas de cosas también, eso también es lo que significan los datos, ¿no? Son las descripciones de cosas, acontecimientos, actividades y transacciones que se registran, clasifican y almacenan naturalmente, pero no se organizan de acuerdo con ningún significado específico. Los elementos, en este caso datos, pueden ser numéricos, alfanuméricos, figuras, un archivo de sonido, un archivo de imagen, eso son datos, representan datos. Mientras yo no los ordene, no los estructure, no los proceses, todavía no es información, claro está. Una base de datos está compuesto por elementos de datos organizados básicamente para poder recuperar la información. ¿Y qué cosa es información? Bueno, la información se obtiene una vez que los datos pues se procesan, claro que sí. Es decir, que los datos a ver, que quede claro, ¿los datos son información? Sí, siempre y cuando no estén ordenados, estructurados y procesados. Si no cumplen con esos requisitos, entonces todavía no es información, simplemente son datos. Si estos datos se ordenan, se procesan, son estructurados a través de una base de datos, digamos, guardan cierto sentido común, lo que yo leo en ese texto, en esa información que tengo en la mano, entonces digo, ok, esto no son datos, esto sí es información, porque guarda sentido común, porque me da a entender algo en específico. Entonces, esto sí es información. Muy bien, la información entonces son datos que se han procesado, se agregan y se presentan
de manera adecuada para que puedan ser útiles a alguien dentro de la empresa, dentro de la organización. Por lo que de este modo, estos datos procesados y organizados presentan un mayor valor que su estado original. Son datos dotados de relevancia y de propósito, que permiten reducir la incertidumbre de quien los recibe. Claro, la incertidumbre es básicamente el hecho de no saber qué es lo que va a pasar. Profesor, dirá de repente por ahí, no sé, García o Trujillo. Profesor, no he hecho todavía mi datamap, no he hecho todavía mi CuboLab, todavía no he implementado mis reportes en Excel de mi proyecto de investigación. Bueno, tendrás la incertidumbre de que es probable que desapruebes, seguramente. ¿Por qué? Porque estás con la incertidumbre, tú no sabes qué va a pasar en la semana 17, no sabes qué va a pasar en la semana 18. Entonces, el hecho de no saber qué va a pasar mañana genera incertidumbre. Pero claro, aquí también tiene que ver otro tema, ¿no? Esto es hablar como decir, el futuro es incierto. Claro, el futuro es incierto cuando no te planificas. Si no hay una planificación previa de qué es lo que vas a hacer, entonces el futuro ya, digamos, no es cierto, sino es un futuro incierto. Sabes lo que va a pasar. Pero si tú planificas, digamos, no, yo sé que podría pasar ese escenario, pero voy a adelantarme. Voy a hacer mi trabajo, voy a ver la manera como soluciono, voy a prepararme para la semana 17, voy a prepararme para mi presentación de proyecto. Si te preparas en el poco tiempo que queda, entonces vas a poder llegar con éxito al objetivo, porque de una u otra manera ya el futuro ahí no va a ser incierto, sino va a ser cierto. Cuando el futuro es cierto, cuando tú pronosticas lo que va a pasar porque te estás adelantando a una planificación previa. ¿Estamos? Muy bien, entonces a eso hace referencia este tema cuando habla de básicamente la información, ¿no? Los datos procesados tienen que tener cierto sentido y deben de ser útiles para los stakeholders, para las personas, y sobre todo para quienes toman decisiones. Si la información que tienen en sus manos tienen sentido para ellos, tienen una cierta importancia y realmente les son útiles, perfecto. Entonces no tienen datos, tienen información. La información corresponde a los datos que se han organizado de modo que tengan tengan significado. Los datos que se han organizado de modo que tengan significado y valor para el receptor, es decir, para la persona que lo recibe. Este interpreta el significado y obtiene conclusiones e implicaciones. Los datos procesados por un programa de aplicación representan un uso más específico y un valor agregado más alto que la simple recuperación de una base de datos. Una de estas aplicaciones puede ser un sistema de administración de inventarios, un sistema, por ejemplo, de registro en línea universitario, un sistema de compras, un sistema de ventas, de acciones basado en Internet, por ejemplo. Entonces, aquí están hablando pues de qué tipo de aplicaciones son las que van a utilizar una base de datos para poder recuperar información. Finalmente llegamos a lo que es el conocimiento, y el conocimiento pues está compuesto por datos o información que se han organizado, que se han procesado para llevar, dice, a un entendimiento, para llevar entendimiento, experiencia y aprendizaje acumulado. Y pericia cuando se aplican a un problema o actividad presente. Entonces, ¿qué buscamos entonces en conclusión con un sistema de información o con un sistema informático? Más allá de simplemente tratamiento de datos o almacenamiento de información, no, en realidad lo que deberíamos apuntar es que estos sistemas nos generen conocimiento para los stakeholders de una organización, en este caso para los empleados, para los gerentes, para los jefes de área, que realmente puedan ellos tomar decisiones en función a la información que el sistema les presenta, ¿correcto? Y que de una u otra manera le generen cierto entendimiento y cierto aprendizaje con la información que tienen en sus manos. Los datos que se procesan para obtener implicaciones críticas y reflejar experiencia y pericias pasadas brindan al receptor conocimiento organizacional y de alto valor potencial. Una colección de información no es conocimiento. Ojo acá, una colección de información no es conocimiento. Mientras que la información entrega las asociaciones necesarias para entender los datos, el conocimiento provee el fundamento de cómo estos cambian.
en el caso de que realmente lo haga. Esto claramente puede ser visto como patrones de comportamiento contextuados, es decir, una relación de relaciones que en este caso representa el cómo. Es decir, en resumen, el conocimiento está compuesto por datos o información, claro, siempre y cuando esta información ha sido organizada, estructurada, me genera a mí como empleado, como gerente, como jefe de área, entendimiento, experiencia, aprendizaje con la información que tomo, voy a poder mejorar mi proceso de toma de decisiones. Me va a brindar conocimiento de la información en la medida que me aporte realmente, ¿no? A poder tomar una decisión. Si yo logro entender y comprender la información, entonces sí me es útil, sí me es importante y me podría generar cierta experiencia, lo cual al final es un conocimiento. Son las creencias cognitivas, también dice el tema de conocimiento, son las creencias cognitivas confirmadas, experimentadas y contextuadas del conocedor sobre el objeto, las cuales dice estarán condicionadas para el entorno y serán potenciadas y sistematizadas por las capacidades del conocedor, las cuales establecen las bases para la acción objetiva y la generación de información. Cuando se logra naturalmente ya un cierto nivel de conocimiento, pues podemos pasar a lo que es el otro punto, la sabiduría. La sabiduría es la habilidad desarrollada a través de la experiencia, la iluminación y la reflexión para poder discernir. Y uno dice, he escuchado que dicen, no tiene capacidad de diserción, no sabe discernir. Claro, lee, dicen, ¿qué has entendido? Y dice, no he entendido nada, pero tienes que saber razonar, tienes que saber interpretar. Dice, tienes que discernir la información. Dice, no, ¿qué es discernir? Es eso. Es la capacidad, ¿no? de poder entender, comprender, digamos, la información que tenemos. Entonces, la sabiduría va por ahí, va por la habilidad que se desarrolla pues a través de la experiencia, la iluminación y la reflexión para discernir la verdad y el ejercicio del buen juicio. Cuando alguien dice, profesor, usted dice el ejercicio del buen juicio, ¿a qué se refiere? El ejercicio del razonamiento. Y esto, por eso yo le digo, jóvenes tienen que hacer un análisis. Y le dice, ¿cómo que análisis? ¿Qué análisis? ¿Cómo analizo? Le pregunta a otro, lee, pues, le dice, lee. Claro, el análisis es someter a un cuestionamiento racional de lo que estamos leyendo, de la información que tenemos en mano. Sino, ok, tengo esto, lees. ¿Qué has entendido? Entonces, eso es tu capacidad de poder, digamos, entender lo que estás leyendo. Pero claro, utilizas la razón. Por eso que yo siempre digo, el análisis está basado en el uso de la razón, porque someter a un cuestionamiento racional, someter a un cuestionamiento racional determinada información que tengas en mano y decir, ok, esto realmente me sirve, esto realmente es así. Entonces, sometes a un cuestionamiento. No radical, pero sí por lo menos a un cuestionamiento racional de la información que tienes en mano. Entonces, si tú tienes esa capacidad de poder discernir, de poder entender, de poder analizar la información, ok, entonces estás haciendo análisis de datos. Pero claro, el análisis sí o sí, acuérdense de este punto, tiene que ver con el uso de la razón. ¿Vamos? Estos tres términos, en especial datos e información, se utilizan con frecuencia de modo intercambiable. Es posible que los datos, la información y el conocimiento sean entradas para un sistema de información, claro que sí, aunque también pueden ser las salidas. Por ejemplo, los datos acerca de los empleados, sus salarios, el tiempo de trabajo o el tiempo que han trabajado, se procesan básicamente para producir la información de la nómina, es decir, de la planilla. Claro, yo tengo que saber cuánto gana este empleado, cuántas horas ha laborado, tiene horas extras, ha llegado tarde, no ha llegado tarde. Toda esta información se utiliza, por ejemplo, para que sea procesado para lo que es la elaboración de la planilla o la nómina de pago que se tiene que hacer cada fin de mes. Entonces, ¿necesitamos de información? Claro. Tu sueldo, el tiempo de trabajo, cuántas horas ha laborado, ¿no? En el caso del... Incluso hasta en el tema virtual hoy en día ya nos miden la cantidad de horas a través de estas aplicaciones. Pero también en el caso del modo presencial, nos controlaban los tiempos, ¿no? ¿Cuántas horas has laborado? Tantas horas. ¿Cuántos minutos de tardanza tienes? Tanto. Ok, toda esta información
termina siendo, todos esos datos terminan siendo input, terminan siendo parte del ingreso de la entrada de datos para poder hacer un procesamiento y decir, ok, esto es lo que le corresponde pagar a cada empleado, ¿no? De acuerdo a la información que tenemos de él. Se procesa y se genera la nómina, la planilla. Esta puede usarse, dice, después como una entrada, lo que yo te decía, en un sistema que elabora naturalmente un presupuesto o asesora a la administración acerca de lo que es posibles aumentos salariales o posibles, no solamente el posible aumento salarial, sino también incluso, por ejemplo, el tema de el otorgar ciertos bonos. De repente el gerente quiere dar alguna bonificación, pero para eso se tiene que cumplir ciertos criterios. Que el empleado no llegue tarde, si labora en el área de ventas, que sus ventas al mes superen o estén, digamos, por encima de la línea o igual a la línea objetivo de ventas, que pueden ser 3.000 soles mensuales. Entonces, todos aquellos empleados que han sobrepasado esa meta de las ventas de 3.000 soles, muy bien, le vamos a dar una bonificación solo del 5%. Eso es una bonificación. Pero claro, se tiene que tener los datos de esa persona para en función a ello pues, poder dar esa bonificación. El concepto de valor agregado se establece a partir de los procesos en torno a los elementos que se generan en la cadena de información o en la cadena informacional. En la primera figura tenemos cómo el dato pasa a ser información. Los datos se agrupan, se clasifican, se establece un formato y se convierte en información. En la figura 2, cómo es que se pasa de la información al conocimiento informativo. Esta información naturalmente tiene que ser separada, evaluada y validada, y cuando se cumplen esos tres criterios, pues tenemos ya conocimiento informativo. Ahora, ¿cómo pasamos del conocimiento informativo al conocimiento productivo? Pues logramos esto cuando, en este caso, logramos hacer, pues, con los datos o con la información que tenemos, las operaciones, determinamos qué ventajas tenemos a partir de este conocimiento informativo que se tiene y qué desventajas, y en función a estos tres indicadores, como son las operaciones, las ventajas y las desventajas, podemos obtener cierto conocimiento productivo. Del conocimiento productivo a la acción, ¿cómo pasamos del conocimiento productivo a la acción? Pues bien, para eso tenemos que plantear ciertas metas, hacer probablemente cierta negociación y tener cierto compromiso, también no solamente de la gerencia, sino de los empleados, para que con ese conocimiento productivo que ya se tiene, poder pasar finalmente a tomar una acción dentro de la empresa o dentro de la organización. Donde básicamente el conocimiento informativo es la información que se va a adquirir a través pues, de un proceso de análisis como la separación, la evaluación, la validación y la comparación. Y en el caso del conocimiento productivo, pues, es el conocimiento informativo que adquiere valor a través del proceso evaluativo, opciones, ventajas y desventajas. Y la acción es el resultado de aplicar un proceso decisional, o sea, un proceso de decisión, al conocimiento productivo, agregándole valor en torno a los parámetros de metas y el compromiso, también la negociación o la selección de esta información que pueda manejar la organización. Bien, jóvenes, me voy a quedar por ahora aquí. El material ya está publicado en la plataforma, revísenlo por favor. Es parte del contenido del syllabus, estamos tocando esos puntos. Eso sería todo conmigo y nos vemos en la siguiente hora. Gracias por su atención. Chau, chau.